En los años 60, un científico decidió crear lo que parecía un paraíso. 8 ratones, 4 hembras y 4 machos. Agua ilimitada, comida ilimitada, temperatura perfecta, sin depredadores. Lo que parecía un mundo perfecto. Al principio, todo funcionó. Los ratones se reprodujeron y hubieron más de 1000 ratones viviendo en abundancia. Pero luego, algo empezó a romperse. Y es que, sin necesidad de esforzarse, sin fricción, sin amenazas, las madres dejaron de cuidar, los machos dejaron de competir y la agresión aumentó. Entonces ahí nació un grupo de ratones a los que los científicos les llamaron The Beautiful Ones. Eran ratones impecables. Estos ratones solo dormían, comían, se acicalaban, pero no construían y ni siquiera defendían ni se reproducían. Un día, la colonia colapsó. Y no fue por falta de comida, ni por hambre, ni por guerra, sino por algo mucho más silencioso. Y este experimento yo no lo uso como una historia que explica el comportamiento de los seres humanos, sino como una metáfora. Porque a mí me dejó algo, una pregunta que no pude sacar de mi cabeza, que es, ¿qué realmente perdieron los ratones? Bueno, quiero que se quede en esta pregunta porque al final de la charla vamos a regresar a ella. Pero antes, quiero hablarles de nosotros. Muchas veces nosotros decimos quiénes somos, ¿no? Decimos cosas como, así soy, ese es mi carácter, así siempre he sido. Pero quiero proponerles algo incómodo. Y es que su identidad no siempre refleja sus cualidades. Muchas veces ha sido una estrategia de supervivencia. Cuando somos niños, no elegimos quién ser. Simplemente aprendemos quién tenemos que ser para no sentir rechazo, para sentir amor, para sentirnos seguros, para pertenecer. Y eso es algo completamente humano. Algo sucede en nuestro entorno, eso nos genera una emoción. Esa emoción nosotros la interpretamos, se genera una creencia y esa creencia empieza a dirigir nuestro comportamiento. Lo repites y lo repites hasta que un día dices, así soy, este soy yo. Pero tú no naciste así, aprendiste a ser así. Por más de 20 años he sido actor. He interpretado a muchos personajes, he interpretado a villanos, a héroes, a hombres frágiles, a hombres poderosos, de todo. Y hay algo en la actuación que a mí me cambió por completo la forma de ver la identidad. Y es que cada vez que yo interpretaba un personaje y lo trabajaba a profundidad, las acciones o comportamientos cambiaban de manera natural. O sea, es decir, si yo trabajaba la energía de un personaje violento, matar en escena se hacía algo muy fácil. Si yo trabajaba la energía de un hombre frágil, llorar en escena también era muy fácil. Y esto es porque la identidad precede a la acción. El personaje piensa distinto, siente distinto y decide distinto. Entonces ahí me di cuenta de algo y dije, a ver, he hecho muchos personajes, pero en mi vida yo también he estado interpretando un personaje. Solo que ese personaje no lo elegí conscientemente. Lo aprendí. Y entonces ahí me di cuenta de algo. Y es que no somos lo que pensamos que somos. Somos también el resultado de nuestro entorno, de los momentos claves que nos marcaron en nuestra vida, esos pequeños pedacitos de película que podemos recordar y de las conclusiones que sacó nuestro cerebro cuando éramos demasiado chicos, demasiado pequeños para entenderlo bien. Y para eso quiero compartirles 2 momentos claves de mi vida, ¿no? Para que esto no se quede solo en una teoría y que digan, bueno, qué bonito, sí,
te lo sabes. Ahí les van dos momentos que yo tuve en mi vida. El primero, y que lo recuerdo muy bien, fue, mi papá pasó por una mala etapa, él estuvo en la cárcel y cuando salió yo estaba muy emocionado de compartir con él. Así que pasé una semana con él todo el tiempo, estuve presente, la pasábamos muy bien, lo apoyaba y no lo hacía por obligación, lo hacía porque realmente quería estar con mi padre. Al terminar la semana, yo quería ver a mis amigos, era un adolescente y le pedí 200 pesos. Y él me dijo, me los negó y me dijo, no seas junior. Ese fue el hecho, no fue nada grave. Pero lo que yo sentí fue muy distinto. A mí me pegó en el orgullo, sentí mucha vergüenza, rechazo, y mi mente tomó una decisión silenciosa, que fue, no le vuelvo a pedir nada a nadie. Y ahí se instaló una creencia. Pedir me hace menos. Y eso me convirtió en una persona fuerte, independiente, resolutiva, pero también a lo largo de mi vida, una persona que aunque necesitara ayuda, muchas veces estaba incapacitado de pedirla. Otro momento clave de mi vida es en cuarto de primaria, no se pueden pagar la colegiatura, tengo que repetir el año. Y recuerdo muy bien que en ese momento yo sentí que me había atrasado en la vida. Sentí que había perdido mi lugar. Y mi mente hizo una conclusión y dijo, tu valor depende de tu posición. Y ahí lo peligroso fue que confundí mi valor con mis resultados. A lo largo del tiempo, eso también me hizo ser alguien competitivo, alguien que quería avanzar, recuperar terreno, destacar. Pero, esta creencia se interpuso en mi camino muchas veces, ¿no? Confundiendo cuando muchos proyectos que yo hacía como actor o como emprendedor y no funcionaban, a mí lo que me pasaba, más allá de decir, esa serie no funcionó, esa novela no funcionó, o este lugar que yo abrí no funcionó, yo sentía, yo no soy suficiente. Y aquí está lo importante. Yo creo que entender tu historia no cambia por sí tu vida, pero sí te da la oportunidad de empezar desde un lugar nuevo. Porque yo veo que las personas siempre quieren cambiar su vida a través de las metas. Todo el tiempo están buscando bajar de peso, ganar más dinero, escribir el libro, cambiar de ciudad, cualquier cosa. Y muchas veces fracasan creyendo que el problema es la falta de motivación, la disciplina, la constancia. Y claro, es que estamos bombardeados de consejos y de fórmulas, pero yo creo que hay algo más profundo. Y es que estás intentando cambiar resultados desde una identidad que los contradice. Así que yo aprendí que si quieres resultados diferentes, no empieces por lo que haces. Empieza por convertirte en la persona que requieres ser para que esos resultados se den de forma natural. Primero, identidad. Pregúntate, ¿quién estoy siendo cuando tomo esta decisión? ¿Esto viene del miedo o viene desde una elección consciente? Y segundo, estructura. Porque ninguna identidad se sostiene solo con intención. Se sostiene con acciones repetidas, con reglas, con sistemas, con actos pequeños pero consistentes. Y después, y solo entonces, llegan las metas. Pero no como una guerra contra ti mismo, como el resultado de la persona que estás siendo. Y ¿se acuerdan que al principio yo les pregunté, es esta pregunta, ¿no? ¿Qué perdieron los ratones? Yo creo que, sin duda, los ratones perdieron algo más que conductas. Yo creo que perdieron estructura, perdieron dirección, pero lo más crítico para mí que perdieron esos ratones es quiénes eran. Y aquí es cuando dejamos de hablar de ratones y hablamos de seres humanos. Porque nuestra identidad no es sagrada, es actualizable. Pero no se actualiza pensando, se actualiza actuando.
Y muchas veces cuando empezamos a cambiar y a hacer cosas diferentes se siente raro, se siente extraño, se siente hasta como una mala actuación, ¿no? Pero eso no quiere decir que vas mal, eso quiere decir que estás saliendo del personaje aprendido y no cuestionado. Y cuando empiezas a actuar desde un lugar nuevo, te expandes. Y me encanta el ejemplo de la liga. Nunca regresas al mismo lugar. Y esos cambios repetidos se convierten en hábitos. Y esos hábitos repetidos se convierten en identidad. Así que yo creo que tal vez no estás cansado de alcanzar metas, sino muchas veces estamos cansados de alcanzar las metas desde la forma en la que estamos tratando de alcanzarlas. Porque cuando no hay coherencia entre quién eres y lo que haces, todo se convierte en un esfuerzo tremendo. Pero cuando hay congruencia, cuando hay coherencia, las metas se sienten como dejar de perseguir algo y se convierten en una consecuencia. Así que recuerda, el niño, la niña hizo lo que pudo para adaptarse y sobrevivir, pero que ahora te toca a ti decidir quién quieres ser. Muchas gracias.